Hola a todos, hoy vamos a hablar acerca del Acuerdo 1205-2019, que trata acerca de los lineamientos para la organización y funcionamiento del CTE, o también conocido como Consejo Técnico Escolar. Este Acuerdo 1205-2019 viene a actualizar el anterior acuerdo promulgado el 15 del 10 del 2017, y para empezar, vamos a ver cómo se estructura dicho acuerdo. En el documento nos ofrece 6 capítulos, empezando con el capítulo 1, Disposiciones Generales, capítulo 2, de la organización de CTE, capítulo 3, de la misión y los propósitos, capítulo 4, de las atribuciones y funciones de CTE, capítulo 5, de sus funciones y, por último, capítulo 6, de los procesos de ruta de mejora escolar, o conocido con las siglas RME. Empezando con el capítulo primero, Disposiciones Generales. Este nos menciona acerca de ¿qué es el Consejo Técnico Escolar? Es el órgano colegiado de mayor decisión técnico-pedagógica de cada escuela de educación básica, encargado de tomar y ejecutar decisiones enfocadas para alcanzar el máximo logro de los aprendizajes del alumnado, y está integrado por docentes frente a grupo, director, asesor técnico pedagógico, también conocidos como ATP, docente de inglés, docente de educación física, entre otros. Es decir, cualquier persona relacionado directamente con el proceso de enseñanza y aprendizaje puede conformar con el Consejo Técnico Escolar. Además, nos ofrece en dicho documento un glosario el significado de varias palabras que debemos puntualizar y debemos tener de manera arraigada para conocer qué es lo que quiere decir dicho documento, empezando con acompañamiento, aprendizaje entre escuelas, colectivo docente, comunidad escolar, consejo escolar de participación social, convivencia escolar, también ruta de mejora escolar, sistema básico de mejora, sistema de alerta temprana, supervisor escolar, jornada escolar y planeación. Ahora, en el capítulo 2 de la organización del CTE, nos menciona que el CTE en la escuela de organización completa estará integrado por la totalidad del colectivo docente. El colectivo docente, su significado lo podemos encontrar en el glosario. Continuando, las escuelas de organización incompleta de una misma zona, donde el personal sea menor a 4 docentes en cada plantel, se integrarán en un solo CTE o de acuerdo con las condiciones geográficas en las que estas escuelas estén ubicadas. Además, participan los asesores técnico-pedagógicos en la escuela que por sus bajos logros educativos, el supervisor de zona les asigne con el fin de apoyar y asesorar al CTE. Pero, ¿quién preside al CTE? Corresponde al director de la escuela de organización completa presidir el CTE. De igual manera, a quien desempeñe esta función en una escuela con 4 o más integrantes en el colectivo docente. Incluso, el CTE integrado por escuelas de organización incompleta de menos 4 docentes será presidido por el supervisor de zona. Pero, ¿qué funciones del presidente? ¿Cuáles son sus funciones? A. Tener claridad de los propósitos. B. Crear confianza y empatía. C. Reconocer competencias y motivar. D. Promover la reflexión. E. Construir acuerdos y compromisos. F. Motivar y dinamizar las sesiones. G. Acordar el uso del tiempo. H. Estructurar y organizar las sesiones. I. Desarrollar las actividades en función de las prioridades. Y por último, J. Informar cuando algún integrante no sesione. Pero ahora veamos qué corresponde a los integrantes del CTE. A. Asistir a todas las sesiones del CTE de acuerdo con los turnos en que labora. B. Participar con insumos, evidencias o información para desarrollar los procesos. C. Acordar los compromisos de trabajo para el uso eficiente y óptimo del tiempo. D. Cumplir los acuerdos y compromisos asumidos en las sesiones. Y por último, E. Asumir actitud autocrítica y reflexiva ante las problemáticas y propositiva en la búsqueda de soluciones. Seguimos en el capítulo 2.
El CTE sesionará 13 días distribuidos de la siguiente forma: 5 días hábiles para la fase intensiva previos al inicio de cada ciclo escolar y 8 días para la fase ordinaria. Cada sesión del CTE abarcará el total de horas de la jornada escolar establecida según el calendario escolar implementado. Por ningún motivo, los días programados para las sesiones del CTE se usarán en actividades sociales, cívicas, festivales o cualquier otra acción distinta a los propósitos de la misma. Capítulo 3. De la misión y los propósitos del CTE. ¿Cuál es la misión del CTE? Su misión es mejorar el servicio educativo que presta la escuela, enfocando sus actividades al máximo logro de los aprendizajes de todas y todos sus alumnos. Y sus propósitos son: a. Revisar de forma permanente el logro de los aprendizajes e identificar los retos que debe superar la escuela para mejorar sus resultados. b. Tomar decisiones informadas para la mejora del aprendizaje. c. Establecer acciones, compromisos y responsabilidades para atender las prioridades educativas. Y por último, d. Fomentar el desarrollo profesional del personal docente y directivo. Ahora, el capítulo 4 de las atribuciones y las funciones del CTE. Empecemos con las atribuciones. A. Atender las prioridades educativas de la escuela. B. Establecer objetivos, metas y acciones. C. Dar seguimiento a los acuerdos y compromisos. D. Establecer relaciones de colaboración y corresponsabilidad con la comunidad. E. Definir los apoyos técnicos pedagógicos externos. F. Usar la información disponible para determinar y fortalecer las acciones. Y por último, G. Difundir la normativa, información y o documentación. ¿Cuáles son las funciones del CTE? Sus funciones son: 1. Autoevaluar permanentemente el servicio educativo. 2. Realizar la planeación del programa escolar de mejora continua. 3. Diseñar instrumento para el seguimiento, evaluación. 4. Garantizar el cumplimiento de los acuerdos y compromisos. 5. Dar seguimiento a los compromisos en torno al uso adecuado y eficiente del tiempo. 6. Valorar la eficacia de las acciones realizadas. 7. Determinar las tareas y responsabilidades. 8. Propiciar el intercambio de conocimientos y prácticas educativas. 9. Proponer soluciones para los retos que se presentan en el aula y en la escuela. 10. Promover la participación de las madres y padres de familia. 11. Solicitar apoyo externo con el fin de atender las problemáticas fuera de su alcance. 12. Contribuir a la organización del aprendizaje entre escuelas. Aprendizaje entre escuelas también lo podemos encontrar en el glosario. Y por último, 13. Compartir ideas, experiencias, prácticas educativas y recursos didácticos. Ahora vamos con el capítulo 5, del funcionamiento del CTE. En las sesiones de CTE se promoverá el trabajo colaborativo, el aprendizaje entre pares, el diálogo abierto y la retroalimentación. El supervisor. ¿Qué hace el supervisor? Contribuirá al adecuado funcionamiento de las funciones de CTE, promoviendo el liderazgo pedagógico. Brinda asesoría y acompañamiento, promoverá el trabajo colaborativo entre las escuelas. Además, también promoverá el estudio, lecturas compartidas, indagaciones, observaciones, revisión de datos, invitación a terceros a conversar, solicitud de asesoría u otras actividades. Y también, por último, junto con el equipo de directoras de zona, identificarán a las escuelas que presentan problemáticas comunes. Y los docentes tienen como responsabilidad la formación integral del alumnado del colectivo docente, por lo que es necesario unificar criterios, elegir estrategias comunes y coherentes entre sí. Incorporará en su planeación didáctica los acuerdos y compromisos correspondientes a las prácticas educativas
a realizar en el salón de clases. Vamos por el último capítulo, capítulo 6, de los procesos de la ruta de mejora escolar. En las sesiones de las fases intensiva y ordinaria, el trabajo del CTE estará organizado a partir de los procesos del Programa Escolar de Mejora Continua: diagnóstico, planeación, implementación, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas. Empecemos con el proceso 1. Fase intensiva, planeación. Este nos quiere decir que se debe tener una autoevaluación diagnóstica, los resultados educativos de las evaluaciones internas y externas, logro alcanzado de los objetivos y las metas de la ruta de mejora escolar del ciclo anterior. Además, en este proceso se analizan las causas internas y externas y además nos menciona que se debe establecer prioridades educativas, problemáticas y necesidades, objetivos viables, metas verificables, acciones responsables y tiempos para su implementación. En el siguiente proceso, implementación, puesta en práctica de las acciones y compromisos que se establecen en la misma para el cumplimiento de sus objetivos y metas. En el tercer proceso, seguimiento, nos habla de la verificación detallada y periódica en las aulas y la escuela, de las actividades, acuerdos y compromisos que establece el CTE. Se realizará tanto en lo individual como por escuela. En el siguiente proceso, evaluación, es la materia prima en las reflexiones y trabaja en colectivo en las sesiones de CTE para identificar avances y logros de metas y objetivos, tomar decisiones informadas y oportunas sobre la continuidad de acciones o modificaciones que deban hacerse a las mismas. Y por último, el proceso de rendición de cuentas. El CTE informará de manera periódica a los integrantes de la comunidad escolar, en coordinación con el consejo análogo, los resultados educativos y de gestión escolar. En la última sesión ordinaria, elaborará un informe que hará del conocimiento a la comunidad escolar y al supervisor de zona.